Te presento a Juan. Hola, no, mucho gusto. ¿Qué tal, ¿Sabes? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Gusto acá. Sí. Qué pena, hombre, que no fuimos de las grupos últimamente en muchas cosas, pero yo espero que estén bien. Los cuatro está bueno, porque son los que quieren mostrar. Sí. No, sí, eso es pasar. No, está bien. Ya te traigo un poco mejor. Ya no está. Por eso que es falcón. No, es. Invítanos, ¿no? Sí. Necesitamos ahí fotolías. Sí. No, después hay que estar chambeando con uno y con el otro. Sí. ¿Te falta Carlos, no? Pacheco. Ay, mira, no viene. De no me cambié. No sobre eso. Ya está. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues gracias a todos por venir a una instancia más del coloquio. El día de hoy tenemos a José Cantarero, que nos visita de el CIMAT Mérida. José estudió en la Universidad de Málaga, la licenciatura en España, y después hizo el doctorado en la Universidad de British Columbia con Alejandro Allen, y posteriormente hizo un postdoc en el Centro de Research Matemática, algo así, en España, en Barcelona, y después estuvo de Samuelson, postdoctoral fellow en Stanford, y de Sewell Assistant Professor en Stanford. Y después de eso fue a CIMAT, como postdoc, luego como cátedra con ACID y ahora como profesor, como investigador titular. ¿No? Bueno, es todo un placer tener a José aquí con nosotros, visitándonos y nos va a hablar de espacios con lecciones prohibidas. Adelante, José. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a organizadores y muchas gracias por la invitación a venir a Sindicato. Me da mucho gusto venir para acá. También mucho la Ciudad de México y primero a los conocidos, Miguel, Bernardo, todos los que están acá. Estudiantes también conozco de antes. Entonces, bueno, pues yo les voy a hablar de este tema, de espacios con direcciones prohibidas, que el título pues estaba hecho un poco de trampa, no para traer. Pero bueno, sí tiene que ver con espacios donde no solo tenemos una noción de cercanía, que es lo que tratan los espacios topológicos, ¿no? De no solo tener una manera de medir, sino una manera de decir cuándo dos cosas están cerca. Por eso nos sirven los espacios topológicos, pero lo que ocurre es que en algunas situaciones que queremos modelar, no solo queremos modelar esta noción de cercanía, sino que también queremos modelar la noción de que hay unas direcciones privilegiadas, las cuales me puedo mover y otras en las que no. ¿Sí? Vamos a empezar con algunos ejemplos para que vean a qué me refiero con eso. Por ejemplo, imagínense que tengo un espacio-tiempo de estos clásicos como lo de Einstein, ¿no? En los cuales, pues sí te pueden mover en el espacio en cualquier dirección, pero no te pueden mover atrás en el tiempo, ¿no? Entonces tienes una dirección privilegiada, pero te pueden mover hacia adelante en esa coordenada. Otra situación. Imagínate que tengo el conjunto de funciones de un brazo robótico práctico, ¿sí? ¿Qué ocurre con las cosas elásticas? Que sí se mueven y sí se estiran, pero hasta cierto punto. En el momento que la estiras demasiado ya se rompen y ya no pueden volver para atrás, ¿no? Entonces también te da una restricción en las direcciones y en las posiciones que puede estar este brazo. Otro ejemplo más obvio. Son las configuraciones de coches en una ciudad. Pues hay reglas de tránsito, ¿no? Que bueno, aquí en Ciudad de México, reglas esas, más o menos, ¿no?
Pero bueno, no se puede mover en cualquier dirección el coche, no tiene que seguir el sentido correcto. Entonces, pues también hay unas direcciones privilegiadas, ¿no? Entonces, en todos estos casos, lo que queremos es no solo tener una topología que me diga cuándo dos de estas posiciones, cuándo dos de estas configuraciones se consideran cercanas, sino también cómo me puedo mover de una a otra, ¿sí? Qué está permitido y qué está prohibido, ¿no? De ahí el título de la charla. Y cuando dices una configuración, ¿es un conjunto de puntos o Sí, es un conjunto de puntos que no se chocan entre ellos, ¿no? ahorita lo vas a definir más o No, no lo voy a definir porque eso es como un ejemplo, ¿no? Pero es como decir, tómate todos los coches, ¿no? Todo, y los ves como puntos en la ciudad. Ajá. Y lo que estás tomando es el espacio de todas las posibles configuraciones de esos puntos, ¿no? O sea, puedes tenerlos así, puedes tenerlo de otra manera, y cada uno de esos te determina un punto en este conjunto, ¿no? Cada configuración es un punto Cada configuración es un punto. pero dices que hay trayectorias que, privilegiadas. Hay trayectorias privilegiadas, exacto. Porque si yo tengo, por un ejemplo, ¿no? Aquí tengo mi calle, ¿no? Y aquí tengo una calle en un solo sentido, ¿no? Entonces, otra calle también tiene un solo sentido para acá. Entonces, a lo mejor una posible configuración va a ser que tenga dos coches acá y un coche acá. Otra posible configuración pues, sería que tengo un coche acá, coche acá. Y ahora lo que quiero saber es cómo me puedo mover de una configuración a otra. Entonces, estos coches voy a pensar que están etiquetados A, B y C. Entonces, lo que sí puede pasar es que en un momento de tiempo, de esta configuración, yo pase a esta. Digamos, el coche B avanzó y el coche C se quedó aquí. ¿Sí? Pero lo que no estaría permitido, por ejemplo, sería pasar de esta configuración a esta otra de aquí. Porque el coche no tuvo permitido irse en la otra dirección. La Entonces, de arriba es más privilegiada, bueno, más que privilegiado, permitido. es permitido. Este Pero de las caso- permitidas hay unas privilegiadas. no, de las permitidas no hay privilegiadas. Hay permitidas y prohibidas. Sí. Con privilegiadas me refería a permitidas. Ok, vale. Así en ese espacio hay una trayectoria que une esta configuración con esta, Claro, pero no hay una trayectoria que une todo. claro, ok. Bueno, en esa dirección. Permitidas. Exacto, no permitidas. O sea, sí hay una trayectoria, si solo lo ves como espacio topológico, pero luego lo vamos a quitar esta trayectoria. Permitidas. Ahora sí voy a definir bien qué quiere decir eso de trayectorias permitidas y cuáles no. Pero bueno, gracias por la pregunta, ¿no? También para aclarar qué quería decir eso. Bueno, el ejemplo más motivador de esto viene de la teoría de procesos concurrentes. Que aparece sobre todo en computación. Aunque realmente no es algo específico solamente de la computación, también puede aparecer en logística. Realmente un proceso concurrente es algo muy sencillo. Son dos procesos que están ocurriendo a la vez. ¿Ok? Quieren que ocurran a la vez, pero sin que uno conflictúe el otro. Entonces, ¿cuál es la situación más sencilla? Tengo dos procesos y los dos tienen que utilizar unos ciertos recursos, pero esos ciertos recursos están limitados. Entonces no los pueden utilizar a la vez. De alguna manera se tienen que ir turnando. ¿Sí? Yo utilizo este recurso, cuando ya lo terminé, pues ya el otro proceso puede utilizarlo, cuando ya lo termina ya lo puede volver a utilizar el primero, ¿no? Esa es la idea. Entonces les voy a dar un ejemplo, que es donde viene este dibujito que le he dado acá, para que vean cómo funciona. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos recursos. Vamos a llamar A y B, ¿sí? Y tenemos ciertas acciones o mecanismos que los utilizan pero los utilizan exclusivamente. Y con esta palabra lo que quiero decir es que si una acción está utilizando A, ninguna otra acción lo puede utilizar al mismo tiempo. ¿Ok? Y estas acciones pueden ser de dos tipos.
La primera acción es esta, la que lo utilizan exclusivamente, y a esta la voy a llamar P. Y luego están las que los liberan. La voy a llamar por uso. Que esta acción de liberar también la puedo pensar que es como cuando ya termina el mecanismo. Entonces ya termina el mecanismo, se libera el recurso y ya no puedo utilizar otra acción. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a imaginar que hay un dibujito. No voy a borrar todavía esto porque lo voy a borrar acá. Este dibujo me costó mucho tiempo entenderlo, así que se le voy a dedicar un rato. Entonces, imaginemos que queremos hacer dos series de procesos. Y esos procesos van a ocurrir a la vez, así van a ser concurrentes. Entonces, el primer proceso, que voy a llamar T1, lo que va a hacer es, primero voy a hacer PA, después PB, después QBB y después QB. Y el T2 va a ser primero PB, después PA, después QBA, después QB. Donde que sea la misma P no quiere decir que sea la misma cosa. Lo único que quiere decir es que está utilizando el recurso A, estoy utilizando el recurso B. Pues aquí empiezo a utilizar el recurso A, después empiezo a utilizar el recurso B, termino el proceso que utiliza el proceso B, lo libero, y luego termino de hacer el proceso A y ya libero. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces ahora esto lo voy a representar gráficamente con este dibujito. Entonces les voy a explicar lo que quiere decir un punto en esta región. Yo esta región la estoy imaginando que está desde el 0 en el origen, y aquí donde dice fin es como si. ¿Okay? Entonces, cuando yo estoy en el punto, están en el punto XY, quiere decir lo siguiente. Quiere decir, el proceso T1 está completo al X%. ¿Ok? O sea, cuando ya llegó al 100, y de ahí viene la palabra fin, es que ya terminó todo ese proceso. Y pues lo mismo con el otro, ¿no? El proceso T2, etcétera, etcétera, al 10%. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con un punto cualquiera para que vean qué quiere decir, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy aquí, no? Si yo estoy aquí, quiere decir que en el proceso T1 ya avancé hasta acá. Es decir, que ya empecé a hacer el proceso PA de este, y que también empecé a hacer el proceso PB. Pero todavía estoy entre medio, ¿no? No lo he terminado. ¿Sí? Y fíjense que aquí en este dibujo, he puesto aquí una región no permitida. La región no permitida es todo lo que está rayado, y también las partes sólidas, ¿no? Las partes que están así rayadas, sí están permitidas. Ahora les voy a explicar por qué. Por ejemplo, ¿qué querría decir que yo esté aquí? Que yo esté aquí quiere decir que en el proceso T2, yo ya había empezado a hacer el PB y el PA. Por lo tanto, el B y el A están siendo utilizados. Pues si están siendo utilizados por el proceso T2, no pueden ser utilizados por el T1. Y fíjense que aquí abajo ya había empezado el PA. Entonces, por eso no se permite. ¿Ven? Vamos a un punto más extremo. Por ejemplo, este punto que está aquí en blanco, ese sí es permitido. ¿Y por qué es permitido? Porque fíjense, aquí yo ya empecé a hacer el proceso PB, así que la B está siendo utilizada, pero la A justo se liberó, justo se libera en este momento. Entonces sí puedo empezar a hacer el P, porque ya se liberó. Y el PB no importa, y el B no importa porque aquí lo utilizamos. ¿Sí ven más o menos cómo funciona? Es complicado. Sí. Es complicado entenderlo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo quiero ahora con este dibujo, no? Lo que yo quiero es ver de cuántas maneras yo puedo hacer estos dos procesos de manera concurrente y de cuántas maneras salvo de formación. Hay maneras que se van a
a considerar equivalentes, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer es llegar desde aquí, donde todavía no pasa nada, hasta el final de los dos procesos. O sea, quiero encontrar un camino desde aquí hasta el 100-100. ¿Ok? Pero otra de las cosas que sucede con los procesos concurrentes es que una vez que yo empiezo a hacer P, V o cualquiera de estos, no me puedo echar marcha atrás. O sea, una vez que empieza el proceso, tiene que terminar. Lo cual quiere decir que yo solo puedo ir hacia arriba y hacia la derecha. No estoy permitido devolverme hacia atrás. Entonces, una posibilidad, por ejemplo, sería hacer esto. No sería un posible camino, ¿no? Y se fijan qué es lo que quiere decir, ¿no? Pues lo que quiere decir es, aquí todavía no está pasando nada, solo se está preparando todo, se están calentando las máquinas. Aquí empieza a hacer el proceso PB, ¿sí? Utilizo el recurso, luego empiezo a hacer el proceso PA. Aquí libero el recurso A, ya se terminó. Y una vez que llego acá, pues ya empiezo a hacer el proceso A, pero de T1, ¿no? Continúo, aquí libero el recurso B, lo cual está bien porque ya lo puedo utilizar para poder comenzar el PB de este. Y así creo que ya ven la idea, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué tantas maneras hay de hacer este recorrido? Bueno, aquí esto parece que va para abajo, ¿no? Voy a hacerlo bien para que no parezca que está bajando. Por encima, no solo puede ir hacia arriba y hacia la derecha. Sí. Disculpe, solo quiero entender bien el gráfico. El tercer punto que dibujó significa que en ese punto todavía se sigue usando el proceso B en el T2, ¿no? ¿Acá? Sí. El BB, hasta que se libere, se sigue usando todo ese Exacto. trayecto. Ah, ya. Hasta aquí es cuando se libera. Quiero entender bien la gráfica. Gracias. Sí, claro. Entonces, ¿cuántas maneras esencialmente hay de hacer estos dos procesos? Pues si piensan un poquito, esencialmente hay dos, que es irse por aquí por arriba o irse por acá por abajo. ¿Sí? ¿Y por qué esto lo quiero considerar equivalente? Bueno, si lo piensan, por ejemplo, yo tengo otro camino parecido, pero que empieza así, pero que al final va a ser más o menos el mismo tipo de curva. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia aquí es que, pues aquí estoy calentando la máquina de T1, es un poquito más rápido que la estaba calentando aquí. Pues al final el resultado es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Se calentaron las dos y primero se hizo el PB. O sea, al final el resultado, la secuencia de acciones que se hacen son la misma, ¿no? Entonces lo que va a hacer la homotopía dirigida y los espacios dirigidos es tratar de justificar esto, ¿no? Tratar de formalizar qué tantas secuencias de acciones equivalentes hay, que en este caso la respuesta sean dos. ¿Sí? Y bueno, no lo comenté, siempre hay que dar crédito. Esta teoría de procesos concurrentes y cómo codificarlo de esta manera, lo voy a poner aquí arriba, se debe a Paxton, Rausen y Bombal en el 2006. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Otra parte, las líneas de color nunca pintado siempre tienen que ser continuas. Siempre tienen que ser continuas. Gruesos. Tienen que ser continuas y tienen que ser crecientes en cada coordenada. O no decrecientes. Gracias. Muy bien, vamos a pasar entonces ya a cómo formalizamos esto. Entonces, la formalización de esto es lo que se llama el espacio dirigido. Un espacio dirigido, un espacio topológico, y ahora vamos a meter en la parte de las direcciones permitidas, ¿no? Junto con un conjunto de funciones continuas. Le voy a llamar junto con un conjunto de X
de funciones continuas del intervalo 0,1 a X. Pero estos caminos voy a querer que cumplan unos axiomas. Lo primero que cumplo es que todos los caminos constantes, a estas cosas les voy a llamar caminos, por lo menos les llamo. Los caminos constantes deben estar en D. A ver, Dx es cerrado bajo D parametrizaciones. No de gestión. Y esto está hecho para no cambiar la dirección de los caminos, ¿no? Pero también está hecho para poder tomar trocitos de camino. Porque aquí en las reparametrizaciones no pedimos que la reparametrización sea sobreyectiva. ¿Okay? Entonces, en particular, la restricción de un camino a un pedacito también va a seguir estando en Dx. Y por último, Dx es cerrado bajo concatenación. Recuerden, concatenar dos caminos quiere decir primero me muevo por uno y luego donde terminé, pues me muevo por el siguiente, ¿no? Esa es la concatenación de los cálculos. Bueno, pues esta es la definición, ¿ok? Y pues digamos que intuitivamente este Dx es lo que yo llamaría el conjunto de los caminos permitidos, pero que en este lenguaje se les suele llamar los caminos dirigidos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Bueno, para empezar, cualquier espacio topológico, puedo darle dos estructuras dirigidas que son como extremas. La primera sería, le pongo todos los caminos. Y si hago esto, pues no estoy haciendo nada especial, es como si estuviera trabajando en homotopía normal, ¿no? Y el otro extremo es en el que solo pongo los caminos constantes. Y esto es demasiado trivial, ¿no? Esto es casi como forzar a que tu espacio se comporte de manera discreta, porque no te vas a poder mover de ningún punto a ningún otro. Esa es la idea. Vamos a ver un ejemplo ya no trivial. Me da pena volar esto, por lo que me costó entenderlo. Bueno, el siguiente ejemplo es lo que se llama el círculo dirigido. El círculo dirigido se denota como denotamos el círculo, S1, con esta rayita para arriba. Y pues voy a hacerles simplemente el dibujo y van a ver qué quedó esto. Es el círculo, pero en el que solo estoy permitido moverme en sentido positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué caminos están permitidos? Puedo empezar desde aquí y hacer este camino hacia allá. Lo que no puedo es hacerlo al revés. Todos esos pedacitos de caminos, incluyendo los constantes, claro, porque tengo que incluir. Sí, está claro, ¿no? Otro ejemplo que utiliza el mismo espacio subyacente es el que se llama O1. Este espacio vuelve a ser el círculo como espacio topológico, pero lo que le voy a cambiar son las direcciones permitidas. La única dirección en la que me voy a poder mover son a lo largo de esta línea hacia arriba y a lo largo de esta línea hacia arriba. Bueno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si estoy aquí en este punto, pues ya no me puedo mover de ahí, ¿no? Si estoy desde acá, pues sí podría moverme hacia acá o hacia allá. O si estoy aquí en medio, pues por acá. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces, bueno, como ven, pues un mismo espacio puede tener más de una estructura dirigida.
Y además, más o menos, uno también se da la idea de que esas dos estructuras no deben ser equivalentes, ¿no? Ahora veremos lo que quiere decir ser equivalente. ¿Y dónde termina el proceso en el primero? Pues en el segundo, en el primero, entonces sería En el primero no el mismo. No, Sí, sí, no termina. O sea, cualquier camino, puedo empezar de cualquier punto y hacer cualquier camino lo largo que yo quiera, siempre que vaya en la dirección positiva. Otro ejemplo importante, que digamos, es el que motivó esto, porque viene de esta parte de procesos concurrentes, es el RN dirigido. Entonces, ¿en qué consiste el RN dirigido? Pues es RN de toda la vida, con su topología estándar, pero lo que voy a considerar solo son los caminos tales que y S es menor que T, entonces la coordenada J de S es menor o igual que la coordenada J de T. Es decir, son los caminos que son no decrecientes en cada coordenada, tal y como habíamos hecho en el ejemplito de la cruz que tenía ahí, ¿no? Solo se pueden mover hacia arriba, en todas las direcciones. Bueno, y esto para todos, ¿no? Para todas las coordenadas. Y bueno, un último ejemplo que a lo mejor te habrá quedado pensando, ¿no? ¿Por qué esta dirección, no? ¿Por qué no la otra, no? Pues también se puede. Y eso es una construcción que se puede hacer en general. Y este es dirigido. Se puede definir una nueva estructura dirigida en la que los caminos es irse al revés de los que ya tenían. X ops, porque el camino en el espacio opuesto va a estar dado por el mismo espacio topológico, pero ahora los caminos van a ser los opuestos de los caminos que tenía el primero. Donde este opuesto, en caso de que lo conozcan en esa notación. Pero pues es la misma notación que se utiliza en el grupo fundamental, por ejemplo. Este es el camino que recorre el mismo camino, pero al revés. ¿Okay? Entonces, si eso se lo aplicáramos a este círculo dirigido, lo que me quedaría sería el mismo círculo, pero ahora solo puedo ir en la dirección de las agujas de reloj. Ahí en el de RN comparas usando la norma, ¿no? O como. Sí, la topología de la norma. Sí, la topología estándar. Entonces, los alfas tienen que ser continuos con esa topología. Y aparte, cumplir eso. y aquí se puede uno para abajo, otro para arriba. ¿En dónde? En este de acá. Solamente cambiar uno o los dos. No sé. Sí, también se podría. También se podría. Sí, sí, la verdad que hay muchas estructuras que uno podría ver, ¿no? Claro, si cambias solo uno, si cambias solo uno sería como hacer esto. Los de X son como categorías. ¿De X? No, pues solo es un conjunto de caminos. ¿Quieres decir? Pero si tienes como que los caminos son morfismos, los puedes componer con catenas. O tipo grupo fundamental, ¿no? Sí, Y en las constantes, tienen como identidad. sí. Sí, sí. Solo es que no es algo monotopía. Entonces, cuando concatenas, no te da realmente el mismo camino. Claro, no es que es susceptible así. Ya. Pero bueno, cuando vayamos a definir un invariante análogo al grupo fundamental, pues sí, ahí sí ya vas. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un espacio dirigido y su opuesto? Porque si me lo imagino es básicamente lo mismo, pero cambiando las fechas. Sí, pero a veces pueden quedarte cosas muy diferentes. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un espacio que se ve así. ¿Sí? Que las direcciones que puedes utilizar son estas. Cuando tomas su espacio opuesto, las fechas permitidas ahora van a ser esa dirección. Entonces hay una diferencia muy grande entre todos los espacios, porque fíjate, aquí tengo un punto en el cual no me puedo salir.
¿sí? Sin embargo, el punto correspondiente, de ahí sí te puedes salir, ¿no? Entonces, un espacio dirigido y su opuesto no tienen por qué ser isomorfos. Pueden tener comportamientos diferentes. En el caso del círculo no, porque el círculo es muy simétrico. Pero en algunos casos como este sí. De hecho, hay un nombre para eso. Cuando un espacio dirigido es isomorfo a su opuesto, se llama que es reversivo. Pero no todos los espacios dirigidos son reversibles. Como este, por ejemplo, es un ejemplo que no. Y esos problemas también tienen que ver con lo de las simetrías. O sea, si trabajas con eso con simetrías o si no, no. O sea, con los homomorfismos del espacio, quieres decir. No sé. Les digo por esto. Pues. Tiene que ver con las simetrías. Bueno, sí pueden tener que ver, ¿no? Pero lo que ocurre es que, por ejemplo, para el círculo, o sea, sí tuvo que ver con que el círculo era muy simétrico, que también escogimos su estructura dirigida muy sencilla, ¿no? Solo lo recuerdo. Pero podría haber escogido estructuras dirigidas más complicadas, ¿no? Como que solo te toman los caminos que tienen, que son diferenciables, como que son de clase C1, o solo te toma cierta parte de ellos. Entonces, sí, pero no, ¿no? Depende de la de X también. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver ahora cómo se relacionan los espacios dirigidos entre ellos. Entonces, ¿cómo funcionan las funciones? Entonces, si yo tengo dos espacios dirigidos, una función dirigida de x de x a y de y es una función continua de x a y que cumple lo que uno se espera con los caminos. Es decir, que si yo tengo un camino en x y lo muevo utilizando la f, muevo hacia adelante, pues también va a ser dirigido. ¿Sabes qué? Y ahora está de x. Entonces, este compuesto con alfa está en x. Pues preserva toda la estructura que tiene, ¿no? Preserva la estructura topológica, ahí está la continuidad y preserva la estructura de los caminos. Pues ya con esto podemos decir cuáles dos espacios dirigidos son equivalentes. Entonces vamos a decir de x es isomorfo a y de y, pues si existen morfismos de x a y de y al revés, dirigidos, tales que pues las composiciones son idénticas. Pues al revés, ¿no? O sea, es un homeomorfismo, pero es un homeomorfismo en el cual un camino es dirigido, sí, solo sí, al aplicarle la f sigue siendo dirigido. Esta es la noción de isomorfismo, vamos a ver que, pues sí, esto es bastante útil para diferenciar. Vamos a ver los ejemplos que ya teníamos. Entonces, por ejemplo, como ya se ha comentado, el S1 es isomorfo a su opuesto. Y eso es bastante claro, ¿no? Y además, yo creo que es muy fácil darte cuenta de que esta función es la que te lo hace, ¿no? Un ejemplo donde no son isomorfos, incluso con el mismo espacio subyacente. S1 dirigido no es isomorfo al que llamamos O1. ¿Okay? Y la clave está en este punto de aquí arriba. ¿Sí? Este punto de aquí arriba. Porque en O1, si yo estoy en este punto de aquí arriba, no hay manera que me pueda salir de aquí. No hay ningún camino dirigido que salga de aquí, excepto el constante. Entonces, el punto correspondiente bajo el homeomorfismo también tendría que cumplir lo mismo. Pero en S1 dirigido no pasaba eso. De cualquier punto yo podía moverme.
O sea, este tipo de puntos especiales son útiles a veces para determinar cuándo isomorfos son. Otro ejemplo, con el R. El R con todos los caminos no es isomorfo al R dirigido, al R en el que solo me puedo mover hacia la derecha. ¿Y eso por qué es? Porque si tuviera un homeomorfismo, perdón, un isomorfismo, ¿qué es lo que tendría que cumplir? ¿No? Porque los morfismos dirigidos aquí van a parar, no, los caminos dirigidos aquí van a parar a caminos dirigidos acá. Pero fíjense, si me tomo un camino no constante, por ejemplo, para dar uno concreto, pues simplemente tomen la inclusión del 0,1 en R, ¿no? Eso es un camino en R. Pero fíjense que aquí tenemos este camino, pero también tenemos el camino opuesto. Entonces aquí tenemos el alfa y también tenemos el que va al revés. ¿Sí? Cuando yo me lo paso con F, entonces este debería ser dirigible. Y obviamente no es constante, porque pues, este no era constante y la F es un homeomorfismo. Pero también debería ser dirigido el F alfa barra. Pero el F alfa barra es lo mismo que el F alfa barra. Lo cual quiere decir que en R hay un camino que va hacia la derecha, pero también uno que va hacia la izquierda, ¿no? Alguno de los dos. Y pues eso no lo tengo acá, ¿no? ¿Más o menos? Muy bien. ¿A qué hora empezamos? Pues, no sé, 37. Ok. Gracias. Bueno, hacer homotopía es un poquito más delicado. Un poquito más delicado, porque sí se pueden hacer las definiciones más o menos igual, pero no se comportan de la misma manera. Pero supongamos que yo tengo dos mapeos dirigidos, ¿ok? Y voy a dejar de poner el de X y el de Y, ¿no? Ahí están dentro. ¿Cuándo voy a decir que son homótopos? En principio lo que necesitaría es una homotopía, ¿no? De X con el intervalo 0,1 a Y, que en el 0 sea F, y que en el 1 sea G. Sea G, perdón. Pero pues, también quiero preservar la estructura dirigida. Así que también le voy a pedir a F que sea un mapeo dirigido. Por lo cual tengo que decir qué estructura dirigida le voy a poner el producto cartesiano. La estructura dirigida que voy a poner en X por 0,1 es la de las parejas de caminos donde el alfa está en la estructura de X y el beta que es no decreciente. De nuevo, los caminos que solo van hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, pues esto se comprueba que funciona bastante bien, excepto que F como topa G no necesariamente explica que G sea homótopo F. Y eso en realidad es muy fácil de ver, incluso en R2. Por ejemplo, si yo estoy en R2 y tengo estos dos caminos, vamos que van para acá. Estos dos caminos, yo puedo encontrar una homotopía entre ellos, que es irme moviendo aquí hacia arriba. Y eso está permitido, ¿sí? Porque ahora el intervalo 0,1, yo lo estoy pensando como esta dirección, está yendo en la dirección hacia la derecha.
pero no me puedo ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces, decir un ejemplo donde F es homotopar G, pero G no es homotopar para F. ¿No? Entonces, con esto hay que tener un poquito de cuidado porque esto de la homotopía se utiliza para ver ya cuándo los espacios son equivalentes, pero de manera más sutil, ¿no? Salvo homotopía. Y entonces surgen dos posibilidades. La primera posibilidad es la de equivalencia homotópica futura. La equivalencia homotópica futura son todos mapeos dirigidos, ¿sí? Pero donde pido que la identidad sea homótopa a G compuesto con F y la identidad sea homótopa a F compuesto con G. En esa dirección. ¿Ok? Mientras que la equivalencia homotópica pasada es la que iría al revés, es decir, que GF sea homótopa a la identidad y este G sea homótopa a la identidad. Y estas dos nociones son diferentes. Son dos tipos de homotopía diferentes. También hay una que combina los dos, es un poquito más sutil. Y esta definición depende de la dirección que le diste al intervalo, ¿no? Sí, O sea, si yo doy otra, tengo otras nociones de homotopía. sí, pero pues sería lo opuesto, ¿no? Eso lo tienes. O sea, si tú le das al 0,1 la dirección opuesta, pues las equivalencias homotópicas futuras se van a convertir en pasadas y viceversa. Solo tiene dos tipos de direcciones. Ah, no, sí tiene otras. Ah, tú dices que se le podría dar otras aparte de las O estándar. sea, cualquier otra le da nociones distintas de homotopía. Sí, entonces te daría otra. Pero bueno, lo puedes comparar con lo que pasa en homotopía equivariante, ¿no? Al intervalo 0,1 le podría dar acciones de un grupo, a veces, ¿no? Pero pues en general no se las das, ¿no? Le deja que sea la acción trivial del grupo. Por eso, y si le doy, por ejemplo, la de solo las constantes, Ujú. o sea, como que no le da nada, te queda lo. Bueno, no sé qué Te quedaría como que solo F puede ser homótopa a sí misma, ¿no? Bueno, te pueden mover de ahí. Y sí se podría experimentar con otras, ¿no? Pero como que esta es la más natural, ¿no? Ya. Bueno, como un ejemplo de algo que es una equivalencia homotópica futura, pero no pasada, podemos pensar en el cero infinito dirigido, es decir, en el radio que sale desde el cero, donde de nuevo la misma estructura, ¿no? Solo me voy hacia la derecha. Esto es homotópicamente equivalente en el pasado al cero. ¿Por qué? Bueno, pues piensen, las dos funciones que me funcionarían serían, primero, la función constante y la función que mete en el cero. Cuando hago la composición de las dos, pues aquí sí me da exactamente la identidad, pero aquí me da la función constante igual a cero, y el cero siempre está más a la izquierda del otro, ¿no? Entonces necesito la pasada para ir desde el cero hasta el elemento con el que he empezado, ¿no? Sin embargo, pues no son homotópicamente equivalentes en el futuro. ¿Sí? No lo voy a hacer esto ya, pero pues pueden hacerlo de ejercicio. No está tan diferente. Y bueno, solo por comentar el argumento de la otra relación que hay, que es un poquito más complicada, se le llama la equivalencia PF. PF por pasado y futuro, ¿no? Y esto es una equivalencia futura y pasada a la vez, con condiciones de coherencia. O sea, lo que quiero decir con esto es que voy a tener una misma F que me va a servir como, o sea, que va a tener una inversa salvo homotopía futura y que posiblemente tendrá otra inversa salvo homotopía pasada. ¿Sí? Pero además, esas homotopías tienen que tener condiciones de compatibilidad estrechas. En fin, es una condición un poquito más complicada, no voy a meter ya eso.
Déjenme ir llegando al final. Bueno, algunos invariantes que uno puede definir análogos a topología algebraica, lo voy a decir brevemente. Primero es un análogo del grupo fundamental. O más bien debería decir un análogo del grupoide fundamental, que es la categoría fundamental. Y viene con la idea que me estaba comentando Bernardo. Entonces, esto se denota de esta manera. ¿Sí? Y es una categoría cuyos objetos son los puntos del espacio, muy parecido como se hacía en el grupoide fundamental, pero los morfismos ahora van a ser no cualquier camino, sino caminos dirigidos de X a Y, paciente por una relación de equivalencia. La relación de equivalencia no es exactamente homotopía. ¿Por qué? Porque la homotopía no era una relación de equivalencia. ¿Sí? Todo lo que haces es que tomas el cierre simétrico de eso y así lo haces una relación de equivalencia. Es decir, alfa va a estar relacionado con beta si existe una sucesión de caminos dirigidos gamma 1, gamma n, de tal manera que alfa es el caminos dirigidos de X a Y. De tal manera que alfa es el gamma 1, beta es el gamma n, y cada camino es homótopo al siguiente de alguna de las dos posibles maneras, ¿no? Entonces, gamma i es homótopo a gamma i más 1 relativo al borde, o gamma i más 1 es homótopo a gamma i relativo al borde. Y así, de esa manera, pues sí nos quitamos el detalle de la falta de que sea simétrico, ¿no? Bueno, ahora lo que ocurre es que esto te da una categoría, no te da un grupo. ¿Sí? Los morfismos ya no son invertibles, porque que tenga un camino no necesariamente quiere decir que tenga el camino opuesto. Pero la composición y todo funciona igual, es por concatenación de representantes. Entonces, un ejemplo rápido. Imagínense que yo tengo el espacio X, visto dentro de R2. Es un pequeño cuadrado relleno, pero con esta parte del medio que no está. Y la dirección que le voy a dar es como viéndolo dentro de aquí. Es decir, que las direcciones solo me puedo ir hacia la derecha y me puedo ir hacia arriba. ¿A qué corresponde el grupoide fundamental, a la categoría fundamental de X? Pero lo malo de estas categorías es que son difíciles de dar una expresión algebraica, porque realmente para dibujarlo, tendría que dibujar es otra vez el mismo espacio, porque tengo un punto por cada punto del espacio, y lo que varía ahora es los morfismos. Tengo que decir, por ejemplo, ¿qué tantos morfismos hay de aquí? 10. Pues son clases de homotopía de caminos dirigidos. Pues al igual que como en el ejemplo del principio, hay dos posibles. Una es esta, la clase de homotopía de estas, y la clase de homotopía de esta. Pero por ejemplo, si quiero ir de aquí a aquí, solo hay una clase de homotopía, sería la clase de homotopía de esta. O si quiero ir desde este punto a él mismo, solo habría uno. ¿Tienen más o menos la idea? Pero si tú quisieras dibujar todo eso, pues sería un desmadre, ¿no? No te cabrían todas las flechas, ¿no? Pero como cerraste la relación de equivalencia, sí puedes subir y bajar Sí, puedo subir y bajar. en tus opciones. Eso sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí para simplificar esta cosa? Tienen una noción que se llama el modelo espectral inyectivo. Te permite simplificar la información que hay aquí a lo importante. Por ejemplo, el modelo espectral inyectivo de esta categoría es una nueva categoría con 4 puntos, donde aquí hay un morfismo,
Aquí hay dos. Y aquí hay uno. Y esencialmente lo que está codificando esto son los caminos que voy a poner de color aquí. Sería este camino, este camino, este camino y este camino. Digamos que eso más o menos resume todo lo que pasa. ¿Sí? Pero bueno, no me voy a meter en eso porque sí es para rato. No es una equivalencia de categorías. Se parece un montón a estas variedades estables, inestables de teoría de Morse. Como el toro, así es el diagrama, es idéntico. Tienes razón, tienes razón. No lo había pensado desde ese punto de vista. Tienes razón. Ajá, pues Franco, qué complejo. Sí, bueno, en realidad es una secuencia de movimientos entre equivalencias futuras y equivalencias pasadas de nuevo, ¿no? Pero a lo mejor hay que pensar eso. Bueno, una más. Homología. Solo voy a decir rápidamente lo que es porque quiero llegar a la parte final. También se puede definir homología dirigida. ¿Cómo se hace? Pues igual que la homología singular. Pero usando cubos dirigidos. En lugar de simples. Con los cubos dirigidos me refiero pues al intervalo 0,1 a la n. Con la estructura dirigida donde solo me puedo ir hacia la derecha, ¿no? Con cada coordenada. Mejor no me meto ya en eso, porque quiero, pero déjenme decirle ahora ya un pequeño trabajo que tenemos aquí en proyecto, que tiene que ver con la noción correcta de qué debería ser un grupo de esta categoría. Entonces, definición. Un grupo dirigido es un espacio dirigido con una estructura de grupo topológico Entonces, recuerden, una estructura de grupo topológico quiere decir que tengo una manera de multiplicar, ¿no? Que es la del grupo, y esta es la M, y la I, que es pasar a la inversa. Y en el grupo topológico lo que le pido es que estas dos funciones sean continuas. Ahora también quiero que interactúe esto con la estructura dirigida del espacio. Entonces lo que voy a pedir es que esta multiplicación sea dirigida y que la inversa sea dirigida, pero vista desde G a G1. Y si esto último les parece raro, piensen en el ejemplo estándar. Esto es un grupo dirigido. Si yo agarro dos caminos que van en dirección positiva y los multiplico, también van a ir en dirección positiva. Pero si me tomo un camino y me tomo la inversa, va a ir en dirección negativa. Por eso tengo esto. ¿Okay? Otro ejemplo, que pueden ver que es un grupo dirigido, es el Rn, con la suma de toda la vida. Eso también es un grupo topológico, e igualmente si tengo caminos que en cada entrada son no decrecientes, cuando los sume van a seguir siendo no decrecientes. Pero por supuesto, todos los ejemplos parecen bastante triviales, ¿no? Debería haber más, ¿no? Los grupos, ya, si yo tengo un orden en un conjunto, puedo tomar como caminos que respeten el orden, ¿no? Sí, esa es una manera de construir espacios dirigidos que no he mencionado. Y si ahí pones estos grupos, ay, ¿cómo se llaman? Grupos ordenados. Los ordenados, Sí. ordenarlos, algo así. Sí. ¿Esos son de esto? Sí. Sí lo sería. Solo que eso, pues muchas veces se estudia más sin topología, ¿no? Sí. Y aquí, pues,
Sí, Puede ser más discreto. un grupo de Lie, ¿cómo sería? Porque a veces las bolas no son ni encajadas ni siquiera. Sería diferente. Entonces ahora lo que voy es a eso justo, cómo dar estructuras, pero en grupos de Lie, que fueran dirigidas, ¿no? Entonces esa es la pregunta, ¿cómo construir grupos dirigidos a partir de grupos de Lie? ¿Ok? Y esto fue el propósito principal de la tesis de licenciatura de Raúl Gorosica, que está aquí en la audiencia, los estudiantes investigaban, y que pudo resolver esta pregunta de manera parcial. Entonces les voy a explicar cómo se hace. Empiezo con un grupo de Lie. ¿Sí? Y me tomo el mapeo exponencial. El mapeo exponencial, como saben, es un isomorfismo local. Entonces existe una vecindad abierta del 0, que bajo el mapeo exponencial es un difeomorfismo con una vecindad abierta del 1, del elemento neutro de G. Pero ¿qué ocurre? Que G es el álgebra de Lie, en particular es un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, si tiene dimensión n, yo puedo escoger un isomorfismo lineal entre R, N, G. Y lo que voy a hacer es utilizar la estructura dirigida, digamos, estándar, la que hemos utilizado más hoy, para Rn, me la voy a desplazar hacia G. Entonces voy a decir que D y F van a ser los caminos tales que alfa F menos 1 está en la estructura dirigida de Rn. ¿Sí? Esto pues tenemos un punto al revés. Sería primero hago alfa y después hago alfa al inverso. O sea, que cuando me lo muevo hacia Rn, pues va hacia la derecha, ¿no? Ok. Esto me da la estructura dirigida sobre el álgebra de Lie, y de hecho de tal manera que este álgebra de Lie se vuelve isomorfa, incluso como grupo dirigido al Rn con esta estructura. Debe ser bastante claro. Ahora lo que voy a hacer con esto... Hay nomás dos que es un espacio vectorial. No estoy utilizando la expresión de... Sí. Todavía no. Entonces lo que se hace ahora, bueno, lo que hizo Raúl más bien, es que se define esta estructura dirigida es el conjunto de concatenaciones finitas de productos finitos de caminos de la forma exponencial de alfa, donde el alfa está en esta estructura de aquí. Que está muy largo, en realidad la idea es muy sencilla. O sea, yo lo que quiero hacer es, estos caminos dirigidos, los exponencio, eso quiero que sigan siendo caminos dirigidos. Pero como quiero que me preserve la estructura de grupo, los productos de esos caminos también quiero que sigan siendo dirigidos. Y por el axioma de la concatenación, también quiero que las concatenaciones lo sigan siendo. ¿Okay? Entonces, uno comprueba que en efecto, esto es un grupo dirigido. Pero tiene un pequeño problema, desde que tiene la dependencia de U y de F. Una de esas dependencias sí se puede eliminar más o menos fácilmente, que es definiendo DXF como la intersección de todos los Eigenweber donde el U es uno de los que cumple esto, ¿no? Ya no lo voy a decir explícitamente, pero es uno de los U's para los cuales existe un difeomorfismo a través de la exponencial. Entonces, esto sigue siendo la estructura dirigida.
y también es un grupo dirigido. También es un grupo dirigido. Además, no es la estructura más trivial de todas, que es la que solo tiene los constantes. Se provoque no solo contiene los caminos constantes, sino que hay caminos no constantes. ¿Ok? Sigue teniendo la dependencia en el F. Pero si G simplemente conecto, el tipo de isomorfismos de G de GF solo depende de la clase de F en el conjunto de isomorfismos lineales de RNG cociente por la acción del grupo de automorfismos de Lie. O sea que si yo tengo dos isomorfismos y la diferencia entre ellos, a la diferencia me refiero F compuesto con G a la menos 1, es un automorfismo de alturas de Lie, entonces la estructura dirigida que me quedan son isomorfas. Lo cual todavía no te resuelve todo el problema, pero al menos es algo. Y por último, ¿qué es lo que tenemos en proceso, Raúl y yo? Eso. Y no están todos los caminos. Y ya te diría que es una estructura realmente buena porque por una parte te hace grupo dirigido y además no corresponde a la estructura trivial, ¿no? A la otra estructura trivial, ¿no? Estamos bastante convencidos de que esto es cierto, pero no lo hemos podido probar todavía. Pero por ejemplo, si G es RN, eso no es cierto, ¿no? Bueno, sí, o sea, en general, ¿no? Queremos probar. O sea, para el círculo no es cierto, para R no es cierto, sí. Exacto. Pues bueno, eso era todo lo que quería contar. Gracias. No tengo algunas, pero no, adelante. Existe el problema de contar, digamos, cuántas estructuras dirigidas puedes definir en un espacio como ocurre con las estructuras diferenciables en las esferas o algo por el estilo. Bueno, sí existe el problema, aunque no he visto que lo hagan en ninguna parte. Igual tenía que ver, salvo que, ¿no? Yo imagino que dirías salvo isomorfismo de los espacios dirigidos, ¿no? Pero hay muchas. Hay muchas. Por ejemplo, una de las cosas que puede restringir es la regularidad de tus caminos. Y eso en principio te da estructuras diferentes, no isomorfas. Por ejemplo, decir que tus caminos sean solo diferenciables, o solo C1, solo C2. Todo eso te da no equivalente. Lo que sí ocurre que es interesante es que las estructuras forman una retícula. Entonces, si yo tengo dos estructuras dirigidas, siempre tengo como la más chiquita que está por arriba y la más chiquita que está por abajo de las dos. Entonces, tienen más estructura todas esas estructuras de camino, ¿no? Sí, así en problemas en general, uno no solo se pregunta por los caminos, sino por el camino más corto. Aquí no hay como darle una noción de medida, pero hay algo que no pueda pensar en general. No. Bueno, no lo he visto eso, que consideren geodésicas. ¿No? Pero sí podría, ¿no? Sí, podrías, pero no he visto que se haya hecho eso. Una optimización, ¿cierto? O sea, yo también estaba pensando en ahora. Sí, sí, claro. Ya estás con variedades, con espacios métricos. Sí, sí. Algunos ejemplos, ¿no? Muchos. Sí. No, pues es buen punto. ¿Se relacionan esas estructuras en grupos de Lie con foliaciones? ¿Cómo con colecciones? En un grupo de Lie, pues... O sea, que tengas una foliación en un grupo de Lie, que eso te induzca una estructura sí. dirigida. Sí, lo que no sé si eso te daría, seguiría dando
que sea compatible con la multiplicación del grupo, ¿no? Porque sí, cuando tienes una foliación en una variedad, eso te define una estructura dirigida. Eso sí, bueno, debo mencionar en todo esto que toda la teoría de espacios dirigidos se debe a Grandis, ¿no? A Marco Grandis. Marco Grandis da muchas maneras de definir estructura dirigida, no solo la que yo he mencionado, muchas más. Por ejemplo, cuando tienes un orden, un preorden en el espacio, que como preguntaba Bernardo, incluso cuando tienes un preorden local, también puedes definir una estructura dirigida. Cuando tienes foliaciones, muchas otras maneras de... Luego también han surgido generalizaciones después de, por el mismo Grandis, de estructuras dirigidas, donde pone otras restricciones sobre los caminos. A veces los debilita o a veces pone puntos críticos donde ya los caminos no pueden seguir. Hay varias variantes que sirven para otro tipo de modelos, ¿no? Pero sí, pues habría que ver si son foliaciones compatibles con el producto. Y otro tipo de grupos no. Bueno, la ELI es muy buena porque sabemos lo de la exponencial. Sí. Pero no sé si en otras tienen. Pues no hemos pensado en otros grupos topológicos por ahora, más que los de Lie. Pero, por ejemplo, los grupos finitos pueden ser de estos. Bueno, pero los grupos finitos tienen la topología discreta, entonces los únicos caminos que pueden tener son los constantes, así que sí, sí serían dirigidos. Siempre estarán. Sí, o sea, en esos general, no son ordenables. o sea, en general siempre vas a tener que, si tienes un grupo topológico y le pones con todos los caminos, o le pones con los caminos constantes, esos siempre van a ser grupos dirigidos, pero son triviales de nuevo, ¿no? Pero los grupos localmente compactos, en este caso no sé si bueno, es que sería un poquito más general, sería isomorfo con una vecindad compacta. Pero no sé si. Porque en Sí, particular. no, de hecho, para lo que estamos poniendo no tienen por qué ser grupos compactos de Lie, ¿no? Pueden ser grupos de Lie no compactos. No, pero digo local y compact, los grupos, o sea, sin Lie. Ah, solo sí, Lie. Sí, sí. Bueno, la verdad nosotros no hemos quedado con Lie por ahora, pero dices que los localmente compactos tienen una vecindad, ¿cómo? Es que es un isomorfo a una vecindad, pues cada punto, pero no sé si servirá. Es como isomorfo a una vecindad compacta. Una vecindad compacta. Pero bueno, no sé. Y esa vecindad compacta puede ser de cualquier manera, ¿no? Lo que sea. O sea, no tiene por qué ser homomorfo algo Bueno, que sí, tenga sí. dirección, ¿no? Si el G solo es conexo, aún así es cociente, no simplemente conexo, ¿no? Entonces no se puede usar eso para usar una estructura dirigida en cualquier grupo de conexo. En algún momento bueno, de hecho sí tenemos estructuras dirigidas. Para esto no necesitas que sea simplemente con eso. Pero para usar eso. Para esto sí lo pensamos en algún momento. Hablamos, Raúl, de pasar al recubridor universal y hacerlo ahí. Pero pues ya se tuvo que graduar. Raúl. Entonces ahí se quedó. Pero sí lo llegamos a pensar. Si tenemos un grupo de Lie que está metido en el grupo general de matrices, vemos que el morfismo que os ha dado por el determinante, o sea, tomamos los complejos menos el cero y le damos una orientación y tomamos este grupo G con ese camino. O sea, tenemos que ese homomorfismo es dirigido, pues. Es un morfismo de grupos dirigidos. Tal vez esa sería una forma de probar que estas dos cosas no son iguales, al menos cuando tienes este tipo de instrucciones. ¿Con qué estructura? O sea, por ejemplo, tomamos el grupo general de matrices complejas de 2 por 2 y tenemos dos matrices, o sea, lo unimos la recta y que es que el determinante también se mueva en una sola dirección, pues. Sí, pero por ejemplo eso no ocurriría. Bueno, para empezar el determinante tiene que caer en C menos el cero, ¿no? Sí, sí, sí. Para empezar tendrías que darle una estructura dirigida adecuada a esto, ¿no? Y esa estructura dirigida tendría que cumplir que cuando te miras aquí las matrices diagonales, ¿no? Bueno, incluso no las diagonales, ¿no? Las matrices de esta forma.
donde alfa está en el círculo. Donde alfa está en el círculo. Esto fuera dirigido también, ¿no? Con respecto a la estructura dirigida de subespacio, que es como mirar los caminos dirigidos que se quedan aquí dentro, ¿no? Y en este caso es como la identidad, ¿no? Como la inclusión. Entonces, cuando le ponemos la estructura D, G, F en general, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la estructura dirigida estándar del círculo, que es la que da vueltas en sentido positivo, esos caminos están dentro de aquí, ¿sí? Entonces, como están dentro de aquí, quiere decir que los caminos en C-0 que dan vuelta también tendrían que estar. Pero en general puede haber más. ¿Y qué tantos más hay? Depende de la F. ¿Sí? Porque esto de que hagamos concatenaciones finitas de productos finitos de caminos de esta forma, hace que salgan otros caminos aparte, que no solo sean los de dar vueltas en el círculo. O sea, cuando tú restringes tu estructura dirigida de tu grupo de Lie, digamos que es un grupo compacto de Lie conexo y tiene un toro maximal, la estructura restringida no tiene por qué ser la estándar que dimos en el círculo. Contiene a la estándar, pero no tiene por qué ser solo eso. Entonces, en general, no sabría qué estructura quedar en C-0 para hacer que eso sea dirigido. ¿Sí? Pero al menos tendría que tener esos círculos, ¿no? Todos esos. Oye, y una pregunta, ¿se ha ocupado esta teoría, por ejemplo, en los ejemplos que pusiste al principio del brazo robótico o de las partículas para resolver algo? Pues se ha ocupado hasta donde yo sé solo en la parte de procesos concurrentes. En los otros casos, Grandis menciona en su libro que se podría utilizar para, pero luego no se ha utilizado. ¿No has escuchado si se ha ayudado a resolver así algo interesante? Algo Bueno, el problema es que yo no entiendo mucho esto de los procesos concurrentes ni lo que quieren. Entonces no sé a qué tanto llegan en ese artículo. Bueno, lo que pasa es que hay muchas problemáticas de espacios de configuraciones de partículas. De hecho, hay varias formas de estudiarlo con probabilidad o como lo hace Jesús González, con complejos simpliciales. Y entonces uno quiere ver cómo se mueve la configuración de una a otra, pues, pero yo no sé si esto ha ayudado a resolver algo en algún contexto. No, lo único más cercano que yo he visto es eso de los procesos concurrentes. Ahí sí dicen que se utilizan y que se interpretan, o sea, que se interpretan las posibles clases de equivalencia de maneras de llevar procesos concurrentes con clases de homotopía de sus caminos, ¿no? Entonces es como una interpretación, pero no sé a qué tanto han llegado después con eso. Pero ahí el objetivo sería como calcular el número, ¿no?, de caminos posibles. Exactamente. Y calcular eso es Sí, es práctico. posible. Sí, es posible. O sea, es posible bajo situaciones, ¿cómo lo diría, no? Como idóneas, ¿no? O sea, que no son tan reales, como la que vi, ¿no? Porque realmente nunca es tan sencillo, como que tienes un recurso o una cantidad finita de recursos y dos procesos a la vez, ¿no? A lo mejor tienes varios procesos más y luego uno empieza y luego el otro. Entonces, sí es posible bajo esta situación idónea, porque en realidad es un caso particular muy sencillo. Son subespacios de RN. Los subespacios de RN son localmente contráctiles. Entonces, sí es fácil determinar ahí la categoría fundamental. Ok. O que habrá que buscar ejemplos donde no puedes aplicar otras técnicas para contabilizar eso y solo esto te sirve. Sí. Como para decir, mira, es necesario. Sí. Eso tendría que mirar más ese artículo. Sí. Como no soy de esa área, pues la verdad no sé. Sí. Vale, gracias. Sí, nada. Bueno, buena pregunta. Si me quiere preguntar más cosas, José, va a seguir por acá. Mañana va a estar aquí. Entonces, pero por ahora agradecemos. Damos un cochinita. Sí,